El campo de la antropología, Roberto Ringellet. Las divisiones tradicionales de la antropología. Introducción. Como expresan Kaplan y Manners, la antropología es, con seguridad, la más ambiciosa de las ciencias sociales, no solamente porque considera a las culturas de todos los lugares y las épocas como su campo legítimo, sino porque comprende tópicos como el parentesco, la organización social, la política, la tecnología, la economía, la religión y el arte, para citar solo algunos de los temas de la antropología que vienen rápido a la mente. Y además es la única de las ciencias sociales que intenta hablar sobre los dos aspectos de la naturaleza humana, tanto biológica como cultural. Cita de Kaplan y Manners, 1981. Los temas que han interesado a los antropólogos suelen resumirse en dos interrogantes. ¿Cómo funcionan los diferentes sistemas culturales, por un lado, y cómo han llegado a ser lo que son, por el otro? El problema central de la antropología es, en este sentido, la descripción y explicación de las semejanzas y diferencias de la continuidad y del cambio cultural en el tiempo. Como dice Claude Lévi-Strauss, la antropología apunta a un conocimiento global del hombre y abarca el objeto en toda su extensión geográfica e histórica. Aspira a un conocimiento aplicable al conjunto de desenvolvimiento del hombre desde los homínidos y tiende a conclusiones positivas o negativas, pero válidas para todas las sociedades humanas, desde la gran ciudad moderna hasta la más pequeña tribu melanesia. Lévi-Strauss, 1984. Debido a la amplitud del campo que esta disciplina abarca, se han desarrollado desde los comienzos de la misma tres grandes ramas que responden a una división del trabajo científico, académico, y que conforman campos analíticos que, centrados en las diferentes dimensiones de la experiencia humana, adquieren significación solo cuando se los considera como aspectos de totalidades integradas y relacionadas entre sí. Distinguimos tres ramas de la antropología general: biológica o física, arqueológica y cultural o social. Se hará una breve referencia aquí a las incumbencias temáticas de cada una de las ramas, así como a sus métodos y técnicas de trabajo, desarrollando más extensa y particularmente la especificidad de la antropología social y cultural. Antropología biológica o física. La antropología física, como actividad específica, surge en el siglo XVIII cuando logra independencia de la zoología. En este período, Linneo, Buffon y Blumenbach plantearon los siguientes problemas. A. La existencia, origen y variación de la especie Homo sapiens. B. La relación entre el hombre y los animales. C. La cuestión de las razas y las clasificaciones raciales. En el clima de pensamiento de la época, se encuentra en ellos el intento constante de aunar la fe con el espíritu científico, no atreviéndose a desafiar abiertamente los dogmas cristianos. En tiempos en que la Iglesia tenía gran preponderancia política y social, junto a un rígido y limitado criterio ortodoxo acerca del origen de la vida y del hombre. En la segunda mitad del siglo XIX, con los adelantos en otros campos de la ciencia, geología, estratigrafía, paleontología, se multiplicaron y reforzaron los testimonios en favor del origen prehistórico de los seres humanos. Lo que preocupó a los investigadores de esta época era el origen del hombre, su evolución y las manifestaciones culturales del pasado lejano, como así también la descripción y clasificación de las diferencias físicas entendidas en términos de raza humana. La antropología física constituyó ante todo una técnica centrada en la medición del cuerpo, la clasificación y correlación, con énfasis en la taxonomía. De aquí que su núcleo principal fue por largo tiempo la antropometría,
somatometría y osteometría, sin salirse de una fase descriptiva y clasificatoria. Hay que considerar que en el contexto en el que nace esta rama, siglo XIX, el prejuicio racial conformaba una verdadera doctrina. Ver para prejuicio racial. Argenti, Sabarots y Wallace en Lischetti, 1990. Había necesidad de convencerse de que el otro era no solo inferior al blanco, sino casi animal, apoyándose en la teoría darwiniana como la síntesis del pensamiento evolucionista de la época. Se extrapoló lo biológico para explicar lo social. Así, lo que posteriormente se llamó darwinismo social, venía a afianzar y confirmar la política de expansión y de agresión en menoscabo de los pueblos considerados inferiores. La reducción a la esclavitud, extinción y explotación de aquellos etiquetados como salvajes fue justificada científica e ideológicamente, como el cumplimiento de la teoría de que un conjunto humano inferior está destinado a ser reemplazado por otro superior. Los avances en el campo de la biología se utilizaron para suministrar explicaciones en apariencias científicas y sencillas, destinadas a resolver problemas relacionados con la conducta humana. Ejemplo de ello fueron en el siglo XIX las descripciones de tipos humanos, constituciones donde se correlacionaban determinadas características físicas con características psicosociales. Por ejemplo, Lombroso con su planteo del tipo criminal. Bajo el supuesto de que la mente humana en su mayor parte es un producto congénito y los factores que lo determinan son raciales y familiares, se diseñaron diferentes tests de inteligencia que combinan significados de palabras, relaciones verbales, clasificaciones de formas, razonamientos aritméticos, etc. En su libro Antropología Cultural, el antropólogo Marvin Harris nos recuerda: la era de los test de inteligencia a gran escala comenzó cuando los Estados Unidos entraron en la Primera Guerra Mundial para determinar sus asignaciones militares. A miles de reclutas se le efectuaron test llamados alfa y beta. Después de la guerra, los psicólogos dispusieron los resultados según la raza y encontraron las correlaciones esperadas entre negros y puntuaciones inferiores científicamente. Estos resultados fueron manejados para justificar el mantenimiento del estatus social inferior para los negros dentro y fuera del ejército. Marvin Harris, 2005. Los factores culturales han influenciado ampliamente sobre la biología de la humanidad, de modo que no podemos efectuar una separación entre biología y cultura en el estudio de lo humano. Es esta realidad la que da a la antropología, en sentido amplio, su unidad como ciencia y, por lo tanto, la que determina para la antropología física objetivos, finalidades y técnicas que no son exclusivamente biológicos. En el siguiente párrafo, Levi-Strauss, 1987, ilustra la manera en que se interpretan las relaciones entre biología y cultura y las tareas que en ese sentido le caben a la antropología física, la cual se ocupa de problemas tales como la evolución del hombre a partir de formas animales, diferencias actuales a partir de caracteres anatómicos o fisiológicos. ¿Se la puede definir en consecuencia como un estudio natural del hombre? Sería olvidar que las últimas etapas, al menos de la evolución humana, se han desenvuelto en condiciones muy diferentes de las que presidieron el desarrollo de las otras especies vivientes. Desde que el hombre adquirió el lenguaje y las técnicas complejas que caracterizan a las industrias prehistóricas, así como también la regularidad de sus formas, implica que el lenguaje estaba ya asociado a ellas para permitir su enseñanza y transmisión. El hombre mismo ha determinado las modalidades de su evolución biológica, sin tener necesariamente conciencia de ello. Toda sociedad humana, en efecto, modifica las condiciones de su perpetuación física,
mediante un conjunto complejo de reglas tales como la prohibición del incesto, endogamia, exogamia, matrimonio preferencial entre ciertos tipos de parientes, poligamia o la monogamia, o simplemente por medio de la aplicación más o menos sistemática de normas morales, sociales, económicas y estéticas. Desde esta perspectiva, y aunque conocimientos y métodos de las ciencias naturales son utilizados por las investigaciones en antropología física, la misma está estrechamente ligada a las ciencias sociales, ya que en el centro de su reflexión ha de situarse la aparición de la vida social humana, del simbolismo, del lenguaje, en fin, de la cultura. Y es desde allí, en el contexto del desarrollo de una condición particular, la condición cultural, que deben enfocarse las transformaciones anatómicas y fisiológicas de esta especie viviente. Geertz, 1973. Apartado Arqueología. La arqueología, en sus orígenes, constituyó el arte de rescatar objetos pertenecientes a las civilizaciones clásicas. Como técnica, inició su desenvolvimiento en el Renacimiento, siglo XV. Sus primeros cultores fueron anticuarios interesados fundamentalmente en el valor estético de los objetos, sin considerar al hombre que los había confeccionado y o utilizado, la función que cumplían en los diversos contextos culturales o la tecnología empleada en su elaboración. Con la Ilustración, en el siglo XVIII, se comenzaron a modificar las concepciones acerca del origen y de la edad del género humano, hasta entonces basadas en versiones de relatos bíblicos. Los avances en el campo de la geología, expresados en la obra de Lyell, publicada en 1830-1833, abrieron nuevas perspectivas a los investigadores interesados en la antigüedad humana. La convicción de que había existido una humanidad antediluviana, evidenciada por hachas de piedra, cuya simpleza contrastaba con los restos greco-romanos y orientales, se veía ratificada por los principios estratigráficos. El crecimiento del coleccionismo entre los grupos nobles y aristócratas europeos del siglo XVIII, la admiración por las producciones artísticas grecorromanas, impulsaron el desarrollo de la arqueología, que se fue especializando en la búsqueda de objetos fuera de Europa. Frescos, cerámicas, monumentos, esculturas, entre otras producciones artísticas de diferentes pueblos, se convirtieron en botines de guerra, objetos preciados, que a principios del siglo XIX incrementaron tanto las colecciones privadas de nobles y burgueses como los objetos patrimoniales de los museos europeos que se iban constituyendo. Hasta aproximadamente 1940, la tendencia fue la de ignorar al hombre creador y productor de los objetos. El ordenamiento puramente cronológico del material hallado proporcionaba solo un catálogo de culturas extintas. El acercamiento hacia la etnografía por parte de algunos arqueólogos les proporcionó la posibilidad de formular marcos teóricos en pos de la explicación del cambio y desarrollo cultural. Para ello, se extrajeron ejemplos de la etnografía, con el fin de recrear los entornos sociales en donde funcionaron los objetos arqueológicos. La investigación propendió en consecuencia a reconstruir contextos culturales definidos como la forma de vida característica de los habitantes de una área según se infería de los resultados materiales de la conducta cultural y sus asociaciones. En este renovado sentido, L. Binford expresa que, integrada al campo de la antropología y esforzándose en explicar el rango total de similitudes y diferencias físicas y culturales del lapso espacio-temporal íntegro de la existencia humana, la arqueología es antropología o no es nada.